Buenísimo. Bien, así que ahora sí vamos a iniciar esto que sería vida cristiana, el, el segundo, el segundo capítulo de esto, ¿no? Deberíamos nosotros ser capaces de valorar esta vida abundante y novedosa, y que es también una vida bella, que ha comenzado en el nuevo nacimiento, pero nosotros sabemos que esta vida no termina aquí, sino que nos espera la vida eterna, la consumación de, de la salvación, por así decirlo, ¿no? La consumación de lo que esperamos cuando estemos con el Señor y cuando le veamos a Él y ser tal y como Él es, ¿no? Lo que nos espera es grandioso. Pero mientras tanto, aquí en nuestro peregrinar, la vida cristiana es lo que vivimos y debemos llevarla bajo los parámetros establecidos por el Señor en su palabra, ¿no? Y tengo otro texto que para mí es muy útil, y es este. Primera Juan, capítulo 2, verso 6, que dice lo siguiente. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice, y esto es muy importante, ¿quién dice? ¿Quién lo dice? Lo dice cualquiera que lo dice, ¿sí? El que dice, es decir, Fernando, Susana, Pedro, Joel, Seba, Sofi, Carlito, y estaba también nuestro hermano, que no me llame, está Marce, está Erwin, está Miriam, está Gusti. Cada uno de nosotros, si decimos que permanecemos en él, entonces debemos andar como él anduvo. Allí la palabra permanecer es una palabra que en el original tiene que ver con un sinónimo de vida, ¿sí? Es decir, el que permanece en Cristo, es decir, vive en Cristo, goza de una relación restaurada con Cristo y de una comunión íntima. Y esto es muy importante porque el que dice que vive en Cristo, entonces, sí o sí, debe. Y este debe conlleva una responsabilidad ética. Fíjate, se dice y ese decir tiene en sí mismo un deber. Y este deber es la responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad que tenemos? Bueno, el andar. Y aquí nuevamente, el que dice que vive en Cristo, es decir, permanece en Cristo, debe andar. Y aquí el andar tiene que ver con un sentido metafórico de transitar la vida misma en su totalidad. ¿El cómo? Bueno, el como Cristo anduvo. Este andar de la vida es lo que muchas veces vamos a leer en Proverbios, de elegir bien los caminos. Guarda con los caminos que a nosotros mismos nos parecen rectos. Tomar atención en cuanto a eso. Fíjate el salmista en el Salmo capítulo 1, vamos a buscarlo. Salmo 1:1 dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, fíjate, no anduvo, andar, camino, ¿sí? Ni estuvo en camino de ¿qué? De pecadores. Ya son todas enseñanzas que tienen que ver con la vida misma, el cómo la transitamos. Tiene que ver con andar en cuanto a una cosa y con no andar en cuanto a otra cosa. ¿Vieron la palabra arrepentimiento, que significa cambio de dirección, cambio de mentalidad? La palabra es metanoia. Ese cambio tiene que ver con que nosotros cada vez que abandonamos una dirección, necesariamente estamos corriendo a la dirección contraria, es un opuesto, ¿sí? Y cuando nosotros vivíamos hacia el mundo, una dirección teníamos, que era el infierno, ahora vivimos para Dios. Entonces le damos la espalda a nuestro destino natural, que era el infierno, el pecado, y ahora vivimos bajo otra dirección. Esa dirección nos tiene a nosotros de espalda hacia el mundo, hacia
el infierno, pero nos tiene en miras hacia Dios. Puestos los ojos en Jesús, un texto que se me viene a la mente, el autor y consumador de nuestra fe. Así debemos llevar nuestra vida. Y Pablo apela bien a estos dos conceptos cuando le escribe a Timoteo. Vamos a buscar Timoteo. Primera carta, capítulo 6, verso 11. 6, verso 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, ¿sí? Y sigue. Fíjate el término, huir y seguir. Es como correr dándole la espalda a estas cosas, pero correr en dirección a estas cosas que sí debes seguir. Es un mismo hecho, ¿se entiende? Cada vez que me alejo, recién me mandaron un video, está buenísimo, de un cordobés que contaba una experiencia de cómo tuvo que huir de unos ladrones. Exageraba cosas. Pero él huía de los ladrones en la misma medida que iba corriendo hacia la dirección de su casa. Nosotros de la misma manera lo mismo. Nosotros huimos de todo aquello que para Pablo pueden ser cosas que llevan al hombre a la destrucción y la perdición, porque dice Pablo, el raíz de todos los males es el amor al dinero, y Pablo está hablando en ese contexto a Timoteo de tener cuidado de algunos que están enseñando cualquier cosa. Timoteo, presta atención a esto, pero vos sí tenés que seguir estas cosas, seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, todas cuestiones que demuestran la vida espiritual, huir y seguir. Eso significa andar como el anduvo. Tiene que ver con andar, pero también tiene que ver con el dejar. ¿Sí? Son las dos cosas. Y como él anduvo tiene que ver con una imitación. Y acá me spoileó, ahí se va. Pero tiene que ver con la imitación porque dice cómo él anduvo. Y esto tiene que ver con un principio moral, porque nosotros en nuestro andar debemos preguntarnos cómo hubiera Cristo tomado decisiones sobre esto que me está tocando vivir a mí. Podemos hacernos una representación de cómo Cristo hubiera obrado de acuerdo a los principios escriturales, pero realmente la imitación que Juan está hablando en ese pasaje tiene que ver con seguir a Jesús como un discípulo. Como un discípulo. Una persona entonces que está completamente dedicada, y no solamente un tema moral, sino que tiene que ser una vida dedicada completamente a Dios. Una vida que se manifiesta como creyente en el ámbito religioso, como en el ámbito también secular. Nosotros no nos dividimos, aunque los ambientes sí son diferentes, pero los creyentes somos iguales porque andamos como Él anduvo. ¿Se entiende? Entonces, así nosotros debemos llevar una vida que en principio hablábamos de una vida de consagración en lo que significa ser santos. Así que la vida cristiana se trata de andar como Él anduvo. Más si nosotros decimos, nosotros mismos afirmamos ser cristianos, ¿sí? Afirmamos permanecer en Él. Entonces debemos, es una exhortación, conlleva una responsabilidad en lo que estamos diciendo. Mati, ¿Sí? sabes que, bueno, que yo te quería hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo se llama? Sería acá, bueno, por ejemplo, en el Salmo, ¿no? En Salmo 19:7 está hablando de que la ley de Dios convierte el alma. Por lo general, la prédica nuestra siempre, más allá de todo lo que hablamos de la salvación, que no es por obras, Sí. la salvación es por fe en Cristo, ¿verdad? O sea, Sí. las obras no están incluidas en la salvación, pero la ley de Dios es muy importante y hoy falta mucha enseñanza de la ley en las iglesias, porque, por ejemplo, la ley de los celos. Hoy no hay ley de los celos, pero los celos es un pecado. A veces los mandamientos están muy buenos estudiarlos también en las iglesias, porque se ha dejado mucho la ley de lado. No se estudia mucho Levítico, Deuteronomio, donde hay gente que no sabe lo que es pecado, ¿entendés? O sea, hacerse tatuajes está mal, es un pecado porque a Dios no le agrada, ¿se entiende? Y está en Levítico. Entonces es muy... y Dios dice que meditemos en su ley de día y de noche, o sea,
no robemos, no matemos, no adulteremos, no codiciemos a la mujer del prójimo. Es importante la ley también tocarla en los temas de salvación también después, ¿no? Como para poder vivir una vida cristiana. Bueno, yo creo que justamente lo concerniente a la ley, si uno quiere darle un matiz más actualizado, porque por ahí cuesta, bueno, se puede leer el Sermón del Monte y ver, digamos, la raíz que tenía la ley a la hora de ser aplicada. Pero sí, sí, toda la escritura es necesaria para forjar en nosotros esto que hemos llamado una cosmovisión basada en la escritura, ¿sí? Eh, y hay muchos temas que tocaste bien, que es el tema de los tatuajes, es el tema de cómo el mundo conforma una cultura y quiere implantarnos esa cultura a los creyentes, ¿no? Y en realidad nuestro cuerpo no es para la vianda, no es para la fornicación, nuestro cuerpo no es nuestro, eh, y deberíamos cuidarlo, y todo eso está en la escritura, en lo que comemos también, en lo que bebemos, hay de todo, ¿no? Ahí uno puede tocar, hace poco preparé un tema sobre la salud y la escritura, y toqué algunos puntos que desarrollaste, pero la escritura, en lo concerniente a la ley, tiene que saberse, porque es parte de la verdad del Evangelio. Es cierto que la ley nosotros no la cumplimos para salvación, pero cuando los profetas hablaron de que la ley iba a ser implantada en el corazón del hombre, están hablando de que el Espíritu Santo iba a permitirnos a nosotros poder cumplir, en resumidas cuentas, el amor que resume toda la ley, ¿sí? Y creo que ahí está el punto vital para ir hacia el conocimiento y obviamente entender que transgredir la ley. Pablo siempre que habla, viste que Pablo siempre hace lista de pecados. Cuando uno lee Romanos capítulo 1, no sé si son los últimos 2 o 3 versículos, Pablo hace una lista y hasta llama inventores de males. Todos estos hombres, dice, no solamente practican estas cosas, sino también que las estimulan y se complacen en hacerlas, dice, y todos transgreden la ley, ¿sí? Por ignorancia o por desobediencia bajo conciencia. Pero en definitiva, así la ley no se encuentra. Pero es muy útil esto para entender también la vida cristiana, no como las limitaciones que Dios nos quiere enmarcar por la ley, sino todo lo contrario. Recuerden que tenemos al Espíritu Santo, quien nos ha dado libertad para que nosotros podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, algo que la ley no podía producir en los corazones de las personas. Recuerden que la ley era algo externo y la ley no tenía fortaleza para santificar. ¿Se entiende? Pero se fue dada al pueblo, el pueblo cumplía, estaban las leyes ceremoniales y demás, y eso hacía la vida del pueblo. Ahora nosotros, la gran diferencia es que nosotros podemos llevar una vida conforme a la voluntad de Dios, que ese fue el plan de la ley, y el hombre siempre fracasó. Y ese conforme es el que tiene que aplicarse en la vida cristiana, ¿sí? Esta frase a mí me gusta mucho, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo distinguir a un verdadero cristiano? Recién hablábamos de algunas características que tenían que ver conforme a la confesión, a la conversión, al crecimiento y a la consolidación del creyente. Y bueno, ¿cómo distinguimos un verdadero creyente? El autor del material dejó esto, yo directamente lo copié, dice, por sus frutos lo conoceréis, dice el Señor. Tenemos una síntesis expresa del deseo del Señor Jesús de cómo Él quiere que sea el andar de la vida cristiana. ¿En dónde? En Juan capítulo 17. Aquí la Biblia nos revela el corazón del Señor Jesús, habla en intimidad con el Padre y expresa el último deseo de sus deseos antes de ir a la cruz. Vamos a ver en esto esta parte de lo que nos toca en el material. Es decir, ¿cómo distinguir a un verdadero creyente? Esta es una parte vital para la vida cristiana, porque nos va a permitir a nosotros comprendernos como tal. Ahora, siempre que hablamos de los frutos, ¿sí? ¿Cómo distinguir a un verdadero creyente? Y por sus frutos los conoceréis. Siempre que hablamos de los frutos, hablamos del resultado que el Evangelio produce. Yo no sé si ustedes se acuerdan la parábola de la semilla. Conecta mucho con esta idea, ¿sí? Porque la semilla tiene que producir finalmente
el fruto a largo plazo, pero la semilla es el final de la semilla. La semilla tiene que morir y tiene que generar, digamos, un efecto para que la persona, digamos, en el concepto metafórico, produzca fruto. Y en esa parábola de la buena semilla hay 4 terrenos, no sé si lo recuerdan, ¿eh? Pero básicamente nos va a hablar de que hay un terreno que implanta y le da bienvenida a esa semilla, que es el corazón del creyente. Y en ese corazón es que la semilla tiene un resultado completo, es decir, se garantiza el resultado mismo que va a producir en la semilla. Pues piénsenlo así, nosotros recibimos el Evangelio y lo recibimos en verdad. ¿Eh? Decimos, hemos creído en Cristo, confesamos y decimos, aceptamos al Señor como Salvador personal, bajo lo que la Biblia nos enseña, en esa sencillez. Pero ahora todo lo que va a producir el Evangelio, de acá hasta que nos encontremos con Cristo, es algo que la gracia de Dios va a ir operando en nosotros. Y eso también lo enseña el Señor. ¿Sí? Hubo semilla que cayó junto al camino, ¿sí? Otra semilla que cayó entre las piedras, sobre las piedras. Hubo semilla que cayó entre los espinos. Sin embargo, hubo una semilla que cayó en buena tierra. Y la apariencia de la buena tierra no es porque sea buena, no porque nosotros hubiésemos sido santos antes de recibir la semilla. La apariencia que tiene la buena tierra ahí, que está hablando el autor, que es Mateo, tiene que ver con que esta tierra es capaz de producir fruto. Por eso es buena tierra. Recibe la semilla y finalmente esta tierra es capaz de producir fruto. Así que cuando estamos hablando de producir fruto, estamos hablando del resultado que el Evangelio obrará en los verdaderos creyentes. Necesariamente. ¿Se entiende? Es en los verdaderos creyentes. Un verdadero creyente entonces producirá fruto, perdón, voy a volver, me equivoqué acá. Un verdadero creyente producirá fruto, como lo hace un pámpano unido a la vid. ¿Recuerdan esta parábola también? ¿Eh? La diferencia es que el autor en Juan 15 nos dice que no todos llevan fruto, sino aquellos que están unidos a la vid. Ese sí puede llevar fruto, pero hay gente que lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque el padre que es labrador tiene una actividad con respecto a ese pámpano. Y la mayoría de los exégetas concluyen en que el fruto se refiere al resultado de aquella unidad entre la vid y los pámpanos, aquel efecto que esa semilla produjo en la tierra. Y muchos describen este fruto como la representación del carácter de Cristo, que se descubre en la vida del creyente producto de la unión y la comunión que el creyente tiene con su Salvador. Es el efecto que esta semilla produjo finalmente en el hombre que ha creído. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, o las pequeñas ramas. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No pueden hacer nada, dice el Señor. Separados de mí no pueden hacer nada. ¿De qué fruto van a hablar? Si el fruto se trata de que yo soy la vid y ustedes muestran lo que yo tengo por poder. Por eso siempre el creyente manifiesta lo que es Cristo, no lo de él. Entonces, siempre que hablamos de un resultado de producir fruto, no nos podemos decir, ¿cómo estoy madurando? Todo lo contrario, nos tiene que llevar a la humildad y decir, la verdad que el Señor está haciendo una obra en mí, uno la puede percibir, pero lo hace en humildad porque agradece a Él. ¿Eh? Y eso nos debe llegar hacia el Señor y hacia mayor dependencia, porque el fruto de la vid es realmente producto de su fuente, su energía inagotable que es Cristo. Por eso permaneced en mí, dijo Jesús en Juan 15:4, y dice, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, fíjate esto, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Básicamente, andar como él anduvo, permanecer en él, ¿para qué? Para llevar mucho fruto. Y desde otra perspectiva lo dice Santiago, algo que tocó también Susi, cuando en el capítulo 2:17 nos dice de que la fe verdadera produce obras. ¿Sí? Santiago, vamos a leerlo como tal. Santiago 2. La fe, si no tiene obras, es muerta
en sí misma, ¿sí? Nosotros sabemos que los pecadores somos justificados por la fe. La fe es la base de la salvación y de la justicia operada en el corazón por parte de Dios. Pero acá lo que está tratando de hacer Juan es hablarnos acerca de cómo una fe genuina entonces es practicable, ¿sí? Una fe genuina realmente no es estéril, es como una semilla que ingresó en buena tierra y no da fruto. Es como un pámpano unido a la vid y no da fruto, no existe. ¿Se entiende? Una fe que no se practica no existe. Y encima Santiago lo utiliza, es muy llamativo, porque Santiago, cuando uno lee el capítulo 2, verso 1, dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y el 8 dice, el 2:8 dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, dice, pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores. Fíjate, el amor no puede llevar a la acepción de persona. La fe no puede llevar a contradecir la esencia del Evangelio. Está todo conectado. Entonces, como vemos, el resultado de lo práctico no necesariamente está en nuestro poder, sino que está en el poder del Evangelio, que en realidad el Evangelio traduce el poder que Cristo tiene en nosotros, que somos los pámpanos. Nosotros no llevamos frutos y no es porque estamos unidos a la vid. Así que realmente nadie debería justificar de que su fe no produce efectos, porque en realidad la fe verdadera sí los produce. En el verso 24 de Santiago dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y este pasaje es difícil, porque estamos diciendo, entonces, ¿es por fe o por obras? En realidad Robertson dice que justificados ahí debe traducirse como expuesto como justo. Entonces, si lo leemos, dice: vosotros veis pues que el hombre es expuesto como justo por las obras y no solamente por la fe. La fe tiene que tener una forma de vida, y uno, cuando lee Hebreos 11, ve formas de vida. En Hebreos 11, yo estoy ahora desarrollando en los devocionales la vida de Moisés, y uno ve en la fe de los dados por el autor a los hebreos cómo ellos vivieron la fe de forma práctica, y de eso se trata. La fe verdadera se contrasta con la fe estéril. ¿Y cómo se contrasta? Porque la fe produce fruto, produce resultado. Lógicamente, una fe verdadera está unida a Cristo. Una fe verdadera ha creído en el Evangelio. Por lo tanto, una fe verdadera va a producir fruto. ¿Serán los tiempos de Dios? ¿Un cristiano se puede endurecer contra Dios? Más vale que sí. Pero en algún momento el cristiano vuelve. Hace poco, me tomo 2 minutitos para contar una pequeña experiencia. Un hermano allá de la iglesia en Diagonal España me contó que estuvo trabajando con un compañero muy especial. Él sintió que Dios, es como que en su vida personal, lo estaba probando antes de tener que tomar él otras decisiones. Y él había tenido una vida que, bueno, que lo había acercado a las drogas, a malas decisiones, él reconocía. Y dice que antes de tomar la decisión que tenía que tomar, él vio cómo Dios lo probó. Esto él se dio cuenta después. Vio cómo Dios lo metió en situaciones para ver si la decisión que él estaba tomando con respecto a volver y a tomar buena decisión era genuina. Y Dios le permitió que consiguiera un trabajo en el lugar donde él nos refería, hay mayor cantidad de consumo de drogas, ahí, libremente. No sé si se llama el Mercado Central, conoció a mucha gente ahí. Y dice que cuando él conoció a su compañero de trabajo, la persona que estaba con él le dice: mirá, tené cuidado con las decisiones que tomes, porque esto te puede arruinar la vida. No caigas en lo mismo que estamos nosotros. Y él se quedó llamado así porque lo primero que se dio cuenta era en el ambiente que estaba, pero la primera persona con la que se topa, su compañero de trabajo, le dice: no tomes esta decisión. Dice que él estuvo ayunando durante mucho tiempo para no caer. Él vio muchas veces a su compañero que él sí estaba en eso, y él oraba por él. Un día él lo encuentra mal a su compañero en el camión, pensó que estaba duro
por consumo, y no. Se entera al tiempo de que el compañero, bueno, estaba enfermo, pero él en ese momento, su compañero toma en sí, él había estado orando para predicarle y lo único que le salió decirle es, Dios te ama. Nada más le pudo decir, dice, no me salió más nada. Y no se vieron más después de ese tiempo. Esta persona que era compañera de él, se había enterado que tenía un cáncer en una zona, un cáncer metastásico, y ya le estaban dando lo último, se venía estudiando por eso, pero por eso se había quedado tan mal. Él después se entera, este hermano en la fe, que esta persona que estaba al lado de él era un hermano en la fe que había dejado las cosas de Dios durante muchísimo tiempo, pero cuando escuchó el Dios te ama de nuestro hermano, fue como algo que le hizo volver en sí. Él supo de la noticia, supo que estaba enfermo y decidió volver a Cristo. A tal punto que los compañeros de él, los que vivían en ese ambiente, acá en Neuquén les hablo, no podían comprender lo que estaba pasando con este flaco. Y la madre lo recibe en su casa, porque él había vivido mucho tiempo lejos de Dios. Y volvió a Cristo en lo último de su tiempo. Estuvo predicándole a las personas que le rodeaban de su trabajo y que le visitaban. Pero algo me decía este hermano. Mientras Dios me mandó a decirle a él que vuelva, a él le dijo que me cuide. ¿Sí? Y con esto creo que la vida cristiana se trata muchas veces de estas cuestiones. ¿Sí? El hermano decía, yo tenía que estar ayunando, tenía que tener una conducta específica, tomar decisiones con respecto a cómo comportarse. Y el Señor, de acuerdo a eso, estuvo como 4 o 5 meses, después dejó ese trabajo y el Señor le permitió restaurar otras áreas de su vida, él me contó. Pero a mí esto me sirvió para entender la perspectiva de la vida cristiana, ¿sí? Porque hay muchos matices en la vida cristiana, no son todas igual. Hablábamos de una persona que estaba en lo peor, pero era un hermano en la fe que había abandonado todo hasta que volvió al Señor. Quizás volvió como para ser salvo como por fuego, porque él ya está en el cielo. Pero también la experiencia de este hermano, ser sostenido por el Señor en esa instancia. No somos llamados a hacer juicios de quiénes son verdaderos creyentes, pero sí entendemos que hay frutos y frutos. Y en algún momento algún creyente muy lejano puede volver. Quizás nosotros podemos ayudar a eso. Un verdadero creyente, si vamos a Juan 17, y nos vamos a basar en esto, conoce a Dios. ¿Sí? Un verdadero creyente conoce a Dios. Hablábamos de la vid. Juan 17:3 dice, ahí acomodo una sola cosita, denme un segundo. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Allí la palabra que te conozcan no es algo que tenga que ver con un único punto de encuentro, un conocimiento específico, sino que te sigan conociendo, es el término más correcto en su idioma original, porque está en subjuntivo, ¿sí? Y está en presente, es decir, tiene que seguir produciéndose ese conocimiento, ¿sí? Y Cristo es el factor determinante para que Dios sea reconocido por el hombre, ¿sí? Dios se ha dado a conocer por Jesús. En el Antiguo Testamento, Jeremías promete que Dios iba a producir en el hombre un corazón nuevo para que conozcan que Él es el Señor. Y de que los que conocen que Él es el Señor, ellos van a ser para Dios por pueblo, y Dios va a ser para ellos su Señor, su Dios. Eso está en Jeremías capítulo 24, versos 7 y 31, 33 y 34. ¿Sí? Así que lo que era inaccesible para el hombre común, Dios lo ha hecho accesible por medio de Cristo. Eso también se lee en Hebreos capítulo 1. En los postreros tiempos, Dios nos ha hablado ¿por quién? Por el Señor Jesús. En Juan 14:7, si me conocéis a mí, también a mi Padre conocería, y desde ahora le conocéis y le habéis visto.
Entonces Felipe le dijo al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, le dijo el Señor. Es decir, el conocimiento que tenemos de Dios no es a expensas de, sino es a partir de Cristo. Es la expresión fundamental para que nosotros podamos entender lo que es verdadero en cuanto a Dios y por ende la vida eterna. Ese conocimiento no tiene que ver con, con comprender las cosas, digamos, desde un mero intelectualismo. Es, digamos, mucha gente que hace aprehensión de las verdades del Evangelio, pero nunca vive conforme al Evangelio. Es decir, creen que Cristo es real, creen que Jesús fue bueno, creen que pueden aprender cosas de él, pero eso es mera intelectualidad. Muchos hasta creen en los milagros, en la resurrección, pero esa realidad no se hace patente en sus vidas. Y la vida eterna es un conocimiento de experiencia. Involucra la verdad, pero involucra una relación. De eso está hablando el Señor. Esta vida se manifestaba en los discípulos por los cuales Jesús iba a orar en esta misma oración. Y ese conocimiento tenía que ver con la relación, con una relación verdadera, con una relación restablecida por Dios y por el Padre. En 1 Pedro 1.3, yo se lo leo, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, este es el texto que leíamos al principio, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina y habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. La participación que tenemos, recuerden, a priori es por la participación que Cristo tuvo en hacerse hombre para que nosotros hoy podamos gozar de esa naturaleza divina. Pero eso que ha restaurado Dios se manifiesta en nosotros como un conocimiento de relación, un conocimiento que involucra progreso. ¿Sí? Ahora, yo les pregunto, ¿requiere la parte intelectual este conocimiento? ¿Qué creen? ¿Sí o no? No le hago Sí, la pregunta, yo me acuerdo sí, de Fer, sí. contesten sí o contesten no, estaba buenísimo. Sí, Sí. ¿Cómo sería la pregunta, Mati? ¿Cómo es? ¿Ustedes creen que este conocimiento acerca de Dios requiere la parte intelectual? Mm, ¿Lo requiere? sí, 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 lo Sí, requiere. sí, Lo tenemos que requiere. estudiar. Tenemos que Exacto. estudiarlo. Sí, sí. Cuando hablamos de Cristo y lo relacional de Él, también tenemos que entender las verdades tocantes a Cristo. ¿No? Todo lo que aprendemos espiritualmente tocante a Él tiene que pasar por nuestra mente. ¿Sí? Sí o sí, son verdades. Pero ese conocimiento tiene que afianzarse en nuestra relación y tiene además que expresarse en nuestro progreso de vida diaria, cosa que hemos visto. Así que la vida eterna se manifiesta en conocer a Dios por medio de Cristo, necesariamente. No es mera teología, pero ese conocimiento nos dirige a Dios por medio de Cristo. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Fíjate que el Señor no dice nadie va, sino dice nadie viene. No por afirmar que Él sea el Padre, sino por afirmar que Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida, Él es la estrecha relación que Él tiene con el Padre y que nos acerca a Él. El conocimiento también nos dirige a Jesucristo, porque Él es el enviado de Dios para salvar al mundo. Juan 3:16, Juan 1:19, texto que yo sé que ustedes saben de memoria. Así que Jesucristo en esta oración cumple un sacerdocio, de hecho esta oración es sacerdotal. Y Jesucristo como sacerdote, Pablo escribe en 1 Timoteo 2:5 que Él es mediador entre Dios y los hombres como sacerdote. Y Él en esta oración está orando para describirnos nuestra identidad como creyentes en los términos de ser fehacientemente creyentes, pero también en decirnos que Él está intercediendo por nosotros, por nuestro progreso. No estamos solos. Esto es algo también que vamos a ver en un minutito, no quiero sobrepasar, me quedan 15 minutos, así que vamos a avanzar un poquito más rápido. Un verdadero creyente guarda la palabra de Dios.
Juan 17:6, están ahí los textos, me lo busquen. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. La obediencia sincera, hermanos, a la palabra de Dios es un distintivo del verdadero creyente, porque reciben la palabra, aplican la palabra y dan testimonio de ella, ¿sí? Allí el guardar la palabra, han guardado, parece que ha sido pasado, ¿viste? Han guardado la palabra. ¿Y ahora qué hacen? No, en realidad, nuevamente, el término está en un perfecto indicativo y significa guardan y continúan guardando la palabra. ¿Sí? Ellos han recibido la palabra. En Juan 8:55, Jesús dijo que Él guardaba la palabra del Padre. Y esta es la única vez en los 4 evangelios que Él va a decir que los discípulos son los que guardan la palabra. Y Él va a asociar esto de guardar la palabra con conocer verdaderamente que Jesús había salido de Dios. Es decir, conocieron quién era Jesús y por ende obedecieron su llamado y obedecieron todas las enseñanzas que Jesús les estaba dando. Ahora, los discípulos no lo hicieron en perfección, sino que fueron progresando en esto de recibir y aplicar la palabra. Podríamos recordar cuando estuvieron en el naufragio, en la tempestad, ellos tratando de que no entre agua y que la barca se anegaba y el Señor dormía, o no, estaba re dormido el Señor ahí, pero re descansando el Señor. Y los discípulos le dijeron, ¿acaso no tenés cuidado de nosotros? Le dijeron, no sé si recuerdan. No te das cuenta. Se lo dicen así no te estás dando cuenta que vamos a morir. Y el Señor les dice, hombres de poca fe. Pero en realidad ahí lo que llama poderosamente la atención es que ellos tuvieron temor de la marea, pero después tuvieron un temor del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús con su boca frena la tempestad y la calma, y ellos dicen, uy, ¿quién es este que hasta los vientos y los mares le obedecen? Hay algo que me llama poderosamente la atención, y es que al final del texto, creo que es en Marcos 4, Mateo 8, no recuerdo bien, sí recuerdo de que ellos temieron al Señor. Cambiaron el temor por las cosas que intercurrían en su vivencia con la naturaleza por un temor al Señor. Y así es la vida del creyente. Guardan la palabra porque temen a Dios. Siguen al Señor porque le temen. Y el temor no es malo, es en base, digamos, el camino hacia el camino por excelencia de la sabiduría. Ellos aplicaron lo que les fue enseñado. Tuvieron tiempo de conocer al Señor durante esos 3 años. Sin embargo, fueron débiles, y esa debilidad, gracias al Señor que está mencionada en las Escrituras, porque es nuestra debilidad también como discípulos del Señor. Es muy similar. Y dieron testimonio de lo que significa guardar la palabra. Primera Juan 5:3, es un texto, lo leo y pasamos al siguiente punto, así no se hace muy largo. Primera Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, ¿sí? Sus mandamientos no son un peso doloroso. La ley del Señor no tiene por qué ser un peso para quien tiene al Espíritu Santo en el corazón. Hay muchos más textos, Santiago 1:22, Mateo 7:21. Pero bueno, vamos a proseguir. Un verdadero creyente guarda lo que el Señor ha enseñado. Por eso estamos acá, hermano. Un verdadero creyente glorifica a Dios. Juan 17:10 dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Un verdadero creyente trae gloria y honra al nombre del Señor. Un verdadero creyente manifiesta que el Señor realmente es prioridad en su vida, y lo hace de la forma en la cual el Señor también le permite en su desarrollo, ¿sí? Somos pertenencia de Dios. Pueblo suyo somos y oveja de su prado, dice el salmista en Salmo 103. Somos de Él.
Estamos en la mano del Hijo y en la mano del Padre, dijo el Señor. Allí en Juan capítulo 10, versos 28 y 29, somos de Él. Nadie nos puede sacar. Hay un sentido de pertenencia con Dios. Ahora, somos de Él para dar gloria a Dios. Jesucristo mismo glorificó al Padre en la tierra. En Juan capítulo 17, 4, ahí donde estamos leyendo, Jesucristo mismo dice lo siguiente. Se los voy a leer. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Sí? Lo dio a conocer el Señor al Padre. Esto implica entonces reconocer a Jesús, que Él es el Cristo, es quien nos reveló al Padre, implica estar de acuerdo con la enseñanza de Cristo, como dice en el verso 17 de este capítulo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, pero el que la estaba transmitiendo ahí, ¿quién era? Jesucristo. Y esto implica que otros conozcan quién es Cristo también transmitiendo la palabra. En el 8 dice, porque las palabras que me diste les he dado, fíjate la primera transmisión, y ellos la recibieron. Por eso hablaba recién, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Quién dio la palabra primero a los discípulos? El Señor dice, yo se las di. Y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Fíjate, la recibieron y además ellos son encargados de dar esta palabra para que el mundo le conozca. Somos llamados entonces a glorificar a Dios. Apóstol Pablo dice que hemos sido salvos para alabanza de la gloria de su gracia. Si algo que Dios tuvo por excelencia es gracia, es decir, le dio al hombre lo que no merecía. ¿Sí? La diferencia con la misericordia es que en la misericordia Dios no le da al hombre lo que merece, que es el castigo. ¿Sí? Pero en la gracia Dios le da al hombre lo que no merece, que es la salvación. Hemos sido llamados para glorificar a Dios, eso está en 1 Pedro 4:14, y también hemos sido llamados para dar testimonio de quién es Dios. Y cuando nosotros damos testimonio, entonces estamos dando honor al Señor. Eso está en Hechos capítulo 21, 19 y 20. Seguimos avanzando porque ya se nos extendió el tiempo. Un verdadero creyente demuestra el gozo del Espíritu. En el 17:13 dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. El gozo es una de las formas en la que el creyente manifiesta la vida del Espíritu Santo en él. Jesús dijo que iba a volver al Padre, ¿no? Mirá esto, los discípulos, el Señor resucitó y seguían tristes durante un lapso de tiempo hasta que el Señor apareció. Pedro tuvo que ser restaurado en ese proceso. Hay sensaciones que uno puede leer después de la muerte del Señor que son, y hasta aún en el periodo post-resurrección, uno no puede entender el corazón de los creyentes. Pero el Señor les había dicho, allí en Juan 4:18, que Él no los iba a dejar huérfanos. De que en Mateo 28:20 Él les dijo que Él iba a estar con ellos todos los días y hasta el fin del mundo. Y finalmente en Juan 14:16 y 17, Él iba a decir que el Espíritu Santo iba a venir sobre los creyentes. Y el Espíritu Santo opera en la vida del creyente produciendo gozo. Hay gozo también porque Jesús venció al mundo, ¿sí? Eso trae regocijo, porque finalmente lo que nos espera a nosotros, más allá de la vivencia cristiana aquí, va a ser una experiencia de gozo continua allí en los cielos, un regocijo que estimula nuestra vida presente para que vivamos como tal. Nosotros podemos ver que nosotros tenemos libertad, gracias al Señor, para hacer esto, pero hay otros hermanos que no. Hay hermanos que cuando reciben un libro se llenan de gozo sabiendo que cuando lo empiecen a leer más expuestos a la muerte están, pero tienen gozo. Es la característica del verdadero creyente, para que mi gozo sea cumplido en ellos. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice la palabra. ¿Sí? Es la fortaleza de la vida del creyente. Un verdadero creyente se cuida del mal. El Señor dijo en la oración, no ruego que los quite del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sí? Un verdadero creyente se abstiene del mal y del pecado. Fue ruego del Señor no ser quitado del mundo y ser guardados del mal. No ser quitados del mundo. Y esto está bueno porque Jesús quiso que nosotros tengamos un discipulado genuino, no uno de ocultamiento, sino como Él.
¿Cómo estuvo él con sus discípulos? ¿En qué contexto? En un contexto del mundo de rechazo, de oprobio. Ahí estuvo discipulando a lo que era suyo. De hecho, no eran los 12, sino que habían un montón de discípulos más. Muchos de ellos se fueron apartando porque su mensaje se convirtió en un mensaje duro. Sin embargo, después vemos que el Señor, cuando se encuentra con los discípulos que descendían a Emaús, después de que ellos se dieron cuenta que era el Señor resucitado, ellos volvieron con los discípulos y no estaban solo los 12. Estaban todos aquellos que fueron buena tierra. ¿Sí? Un discipulado genuino es un discipulado que está ahí en pleno barro. Ese realmente es un discipulado. Es la vida misma, hermano. Ahí está el discipulado de todo lo que estamos aprendiendo realmente. Y este discipulado es un testimonio necesariamente al mundo. Pablo en Filipenses 2:15 dijo: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Fíjate, que no sean hallados faltos, pero también sencillos, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, dice Pablo. Está buenísimo este texto. Y la verdad que a veces nosotros no somos perfectos, ¿no? El estándar bíblico es alto, pero de eso se trata el discipulado, de un estándar que nos estimule todos los días. Inalcanzable en los términos de que siempre se nos propone más, el Evangelio propone más. Y esa calidad de vida es una calidad que puede ser experimentada cuando el creyente es maduro. Cristo nos reveló su ejemplo y finalmente dice que seamos guardados del mal. Allí es literalmente del maligno, de las insinuaciones que el maligno tiene sobre nosotros. Recordemos en Efesios capítulo 6. En algún momento el día malo se manifiesta, por lo tanto, debemos vestirnos con toda la armadura de Dios. No con parte, sino con toda la armadura. Discúlpenme un poquito, voy a poner la batería ahí, porque la compu se está muriendo. Ahí está. Y debemos estar atentos a nuestras debilidades. Sabemos en lo que somos débiles. Yo les puedo decir, hermano, que yo sé que cada uno sabe en lo que cada uno es débil. Y ahí debemos nosotros, hermanos, estar suplicando en oración al Espíritu para mantenernos firmes, porque el Espíritu Santo trabaja en nosotros para darnos poder. Dios no quiere una vida de derrota para los creyentes. Sin embargo, muchas veces vivimos derrotados y a veces yo creo que Dios permite esa experiencia de derrota, y se lo hablo personalmente. Después de ver mucho en mi vida, me di cuenta que Dios permitió mucho tiempo de derrota para que aprenda a depender de Él. Y vos me decís, bueno, pero ¿cómo no aprendiste en victoria? No lo sé. Pero no es que Dios permitió y que Él... No, yo elegía mal, pero después me doy cuenta, ahora quizás siendo más viejo también, y habiendo crecido en la fe, que el Señor obró eso para que aprendan a depender de Él de todas las cosas. ¿Sí? Aún en lo que me considero fuerte, depender de Él para no caer, para ser guardados del mal. Un verdadero creyente está en unidad con su hermano. ¿Sí? Ahí en el 22 dice: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Un cristiano verdadero está unido a Cristo y también, por ende, está unido a la iglesia, está unido a sus hermanos. Hay unidad entre creyentes, unidad que debe ser perfeccionada y finalmente testimonial. El Espíritu Santo logró la unidad. Allí en 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo. En Efesios capítulo 4, verso 3, que son también los textos que alguna vez vimos con respecto a los dones, no sé si se acuerdan esas primeras clases. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo y un espíritu. El Espíritu Santo ha forjado la unidad entre los creyentes y nos dice en el verso 3, solícitos en guardar esta unidad. ¿Sí? No solamente nosotros experimentamos una conversión personal, sino que es una conversión para la unidad. Y yo no me canso de hablar de esto a las personas que se acercan a Cristo por la fe. Siempre encuentro que los hermanos que se van a bautizar y se bautizan
después del bautismo hay un 30%, un 40% que bajan los brazos. Así, siempre. Y yo al hermano que es anciano de la iglesia y que da el curso del bautismo, le digo, ¿no te das cuenta de eso, hermano? Se los decís, sí, lo charlamos un montón, pero pasa muchas veces eso. Y no hay un impedimento para que se bauticen, pero muchos terminan aflojando. Y a veces no hay vos decís, hay una prueba genuina. Bueno, hay que fortalecer esta idea de que la unidad es algo que se forja y la ha forjado Cristo por medio del Espíritu Santo. No somos una entidad abstracta en el cuerpo de Cristo o aislada, somos parte y debemos nosotros estar unidos a la iglesia porque manifestamos de esa forma nuestra unidad con Cristo. Hay que tener un ambiente de unidad entre creyentes. Esta unidad es perfeccionada, ¿sí? Porque es la unidad manifiesta entre el Hijo y el Padre. Nosotros también tenemos al Hijo y estamos unidos, es una unidad compuesta. Dios está en esta unidad. Y es una unidad testimonial, porque nosotros de esa forma mostramos el amor de Dios. El Evangelio tiene que estar impregnado del amor de Dios, porque de eso se trata. Aunque nosotros entendemos que el Evangelio tiene una mala noticia, que es el diagnóstico de nuestro estado y del estado común del hombre, que es el pecado, pero sin embargo, el amor de Dios es mucho más grande y puede salvar a los pecadores. Y ese amor no puede tener una manifestación en un contexto de iglesia que no sea unido, ¿sí? Por eso el próximo punto, por eso es testimonial, el próximo punto, y final, un verdadero creyente se distingue por el amor. El 17:26, si les he dado a conocer tu nombre, fíjate nuevamente, y le daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Todo verdadero creyente ama porque ha conocido a Dios. ¿Sí? Eso es así. Y eso lo dice Juan, no sé si lo recuerdan. La manifestación de que nosotros hemos conocido a Dios es que amamos. Dios nos ama a nosotros, experimentamos este amor, disfrutamos de la comunión que ese amor trae, pero Dios también nos exhorta a amarnos los unos a los otros, a no hacer acepción de persona. Ahora les pregunto algo. A ver, y ya terminamos con esto. ¿Puede alguien obligarnos a amar a alguien o que amemos a alguien? Es decir, ¿puede el amor realmente estar coaccionado por una exhortación o por un mandamiento? ¿Sería un amor genuino si nos sintiéramos obligados a amar porque esa es una orden del cielo? ¿Obligarnos a amar a alguien? ¿Qué piensan? Una pregunta difícil, ¿eh? Bueno, en realidad, Mati, creo que en realidad somos carne caída, somos pecadores. Y creo que así como luchamos con el pecado, también tenemos que luchar hacia amar a los hermanos. Y bueno, y como dice que el amor de Dios nos constriñe, así como Cristo nos amó siendo sus enemigos, bueno, tenemos que amar a nuestros hermanos porque se supone que tenemos el mismo espíritu. Bien, excelente, excelente. Va por ahí, ¿eh? Pensé que era difícil. Pero no. Mati, ¿Alguna opinión más? Bien, Susi. Muchas gracias. Mati, yo, Marce. Marce. ¿Me escuchan bien? Me andan mal el ¿Sí? micrófono. Sí, sí. Para mí es un mandamiento y si yo obedezco, yo por ejemplo en lo personal, quiero obedecer en todo a Dios, porque quiero agradar en todos. Entonces no tiene que ser una obligación, es un deber amar a los hermanos en fe y a la gente que, por ejemplo, a los compañeros de trabajo, con su accionar, que no son cristianos, a ellos más que nada los tengo que amar, porque no tienen a Cristo. Entonces para mí es un mandamiento y lo debo hacer, para mí. Con Bien. toda la obediencia que lleva oración, es mucha oración y mucha paciencia, ¿no? O sea que el mandamiento de Dios es por nuestro bien, no es por nuestro mal. No es como un Bien. mandamiento de hombre. El mandamiento de hombre busca su propia ganancia. Claro. Y Dios busca nuestro bien. El mandamiento es distinto, no sé cómo. Pero Bien, ¿no? Pero se entiende. Va por ahí. Va por ahí. Su mandamiento, no es un mandamiento porque Él desea lo peor para nosotros, sino lo mejor. Es una bendición, es
creo que es. Mati, Bien, en principio Jesús usa, y con esto terminamos, la palabra ágape para referirse a un amor que pone en acción todas las potencialidades del hombre, involucra todo lo que el hombre es en favor de otros. Por eso Ray lo define bien, y esto lo tengo anotado, cuando dice que el amor consiste en buscar la gloria de Dios en todo aquello que hacemos. No es simplemente un sentimiento positivo, que puede involucrar eso. Pero esto, cuando hablamos de amar como Dios nos llama a amar, involucra buscar la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Por esto, este amor puede manifestarse en situaciones de tensión, como por ejemplo la disciplina de un padre o un hijo. Parece una contrariedad, pero en esa situación de tensión se manifiesta el amor, porque estamos buscando la gloria de Dios. Esto inicialmente puede producir tristeza entre el padre y el hijo, pero el resultado es bueno, como dice, busca el carácter maduro de los hijos. Eso se puede leer también en Hebreos capítulo 12, versos 6 al 11, porque el Señor disciplina a todo aquel que tiene por hijo, ¿sí? Así que este amor no es un mandamiento general para toda la humanidad, el que estamos viendo ahora. Comprende un grupo específico de personas y son aquellos que pueden obedecer el mandamiento. ¿Se entiende? No todos pueden obedecer a amar como Dios pretende que amen, sino aquellos que pueden hacerlo, los que están injertados a la vid, los que fueron buena tierra para la semilla, que fue el Evangelio. ¿Se entiende? Los que viven la vida cristiana. Por eso Jesús dijo que los que permanecen en él deben amarse porque pueden amarse. ¿Se entiende? Porque pueden hacerlo, porque ¿qué ha sido derramado en nuestros corazones? El Espíritu Santo, Romanos capítulo 5, verso 5. Entonces, nos podemos amar porque podemos, porque si no tuviéramos al Espíritu Santo, ¿qué podríamos? Nada, no podríamos, cero. Por eso es fruto del Espíritu Santo el amor, y no es nuestra potencia humana de amar en los términos de nuestras formas de amar. Así que básicamente la exigencia para los hijos de Dios se basa en que son los únicos que pueden expresar el amor de Dios a sus semejantes, impulsados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ahí está la verdad del asunto, en que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros la obra. Y este mandamiento propone un nuevo paradigma del amor. Antes nosotros decíamos, el amor es lo que dijo Pedro, el amor es lo que me hacía bien a mí. Ahora no se trata de eso, el amor se trata en obediencia. Amamos a Dios cuando le obedecemos. Entonces, por eso Dios me dice, ama al otro. La obediencia, el buscar la gloria de Dios, es justamente el amor. Y el que quiere glorificar a Dios no va a contradecir esa gloria odiando al prójimo. Y esto es difícil, como dijo Susi. Pero también es un buen deseo que puede hacerse posible por la presencia de Dios en nosotros, y es un mandamiento nuevo. No en los términos cronológicos, porque este mandamiento ya estaba en Levítico, cuando Dios le exigió al pueblo de Israel el amar aún al extranjero, ¿sí? Esto está en Levítico 19, 18. Así que esto no tiene que ser como un mandamiento nuevo en los términos de cronológico, porque ya el pueblo de Israel había recibido lo mismo. Esto tiene que ver con un mandamiento nuevo porque es nuevo, porque se hace posible para aquellos que tienen al Espíritu Santo en su corazón. Finalmente, le leo esto: Cristo es el ejemplo por excelencia, su carácter refleja el cumplimiento del mandamiento en todos los aspectos que Dios pretende. Él dijo, ustedes deben amarse así como yo los amo. No hay mejor modelo. Él buscó la gloria de Dios en cada una de las acciones, fue en todo sujeto a la guía del Espíritu Santo y así llevó a cabo su obra, amando a los suyos hasta lo sumo, hasta el fin. Así que la vida de Cristo es el inicio, la forma excelsa en la que el amor de Dios puede llegar a conocerse. Juan dice en su primera carta 5:1, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado este mandamiento, para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero, y Él es la vida eterna. No tenemos un modelo más excelente para amar a otros, sino a Jesús. Él es el amor que nosotros requerimos, y por eso también nosotros manifestamos que le pertenecemos a Él, estamos unidos a Él. Así que, hermanos, hemos desarrollado ahí, por medio de la oración sacerdotal, digamos, cuáles son las cualidades de un verdadero creyente. Y de eso se trata, comprendernos como tales para poder vivir la vida cristiana.
¿Alguna pregunta, algo? Bueno. Fer, te dejo para que termines.